Entonces el día de hoy vamos a tener un invitado súper especial que nos va a compartir su historia. Seguramente muchos de ustedes conocen su ministerio, todo el trabajo de evangelización que está haciendo. Es Fede Carranza. Aquí ya andas por acá, muy bien. Entonces nada, vamos a aprovechar muy bien nuestro tiempo de esta live que creo que va a estar excelente. Entonces vamos allá. Hola Hola, Fede, Verónica. ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? bien. ¿Y tú? Muy bien, también, qué gusto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, un placer para mí estar acá con ustedes. Muchas gracias por estar acá, por poder tener este espacio contigo, un poco conocerte, conocer un poquito Muchas de tu gracias por la historia, invitación. Un placer. conocer un poquito también de, en fin, de lo que Dios está haciendo en tu vida, Ah, lo que ha hecho y lo que está haciendo, ¿no? Entonces, la idea de esta live es amén. justamente esa, o sea, que puedas compartir un poco tu camino, tu trayectoria, si ha existido como una AC/DC, yo siempre digo así, ¿verdad? Un antes de Cristo, un después de Cristo, o no, ha sido como Ujú. un camino que has seguido en tu vida, y que nos puedas compartir un poquito, porque yo creo que nos ayuda mucho. Siento que es como evangelio vivo, ver lo que Dios hace en una persona. Es como leer un Cristo vivo en el día de hoy, en el momento de hoy, que camina hoy, que sigue tocando los corazones, que sigue haciendo su obra, ¿no? Entonces, nada, Fede, o sea, de verdad, esta live es que poder escucharte y ver un poquito la acción de Dios en tu vida. Pues mi historia con el Señor, pues la verdad es que es muy fácil de resumir. Es la historia, mi historia es la historia del hijo pródigo. Así tal cual, ¿no? Entonces, yo nací en el seno de una familia católica. Mis papás, Ujú. pues, miembros de la comunidad Gesed, cuando se conocieron y cuando se casaron, y luego tuvieron a mi hermana mayor, a Ana, luego a mí, luego a mis hermanos Mauricio y Luis Diego. Y entonces, pues, nacimos en este seno de familia católica, en la oración diaria, en la oración de los papás, etcétera. Y ha habido como una línea de trabajo constante en mi vida, que el Señor desde niño viene como trabajando, manejando. Eh, ahí es donde me gusta a mí como pensar fuera un poco, como pensar fuera de la caja. Ujú. En la historia del hijo pródigo, el hijo nace y tiene todo en la casa del padre. Y pues así yo igual, ¿no? Yo nací y tenía todo en la casa del padre. Sin embargo, por algo, el joven sale, el hijo pródigo decide salir. Algo en él, lo más seguro, era lo que estaba no era suficiente, porque yo dudo que en la casa del padre falte algo. Entonces, creo que fue más en él que empezó a querer explorar otras cosas. Eh, y entonces así fue mi historia conforme iba creciendo. eh, yo quería como descubrir más de mí mismo, sin saber que Dios era quien me podía decir más a mí de mí mismo. Y entonces lo buscaba en otras cosas, al principio en cosas muy inocentes, como por ejemplo la música. Cuando yo Ujú. empecé a servir en el ministerio, que lo hacía, pues sí, en cierto sentido, por un amor a Dios puro, también había mucho afán de lucirme. Pues subes a un chavito de 13 años a un escenario y le aplauden, pues Claro. obviamente se siente bien, es una cosa muy bonita y todo. Entonces estaba eso y eso me hablaba de mí, encontraba mi gusto por la música. Entonces, este hilo del que te hablo es el hilo de la inseguridad. Desde niño yo he tenido y he vivido con inseguridades. Si no era una cosa, era la otra. Si no era las calificaciones, los amigos, la oración, si no era una cosa, por ejemplo, me decían, tienes que orar, tienes que hablar con Dios. Y yo me ponía a orar y decía, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Me calificaba yo a mí mismo si mi oración realmente era genuina o no. Luego me decían, no, es que tu hermana sacó muy buenas calificaciones y tú no. Entonces no soy un buen hijo y entonces calificaciones es igual a buen hijo, etcétera. Entonces, estas inseguridades yo las iba
iba como tapándolas, y uso la palabra tapándolas a propósito, sí. tapándolas, Ujú, no sanándolas, tapándolas ujú. con lo que encontraba de mí fuera de la casa del Padre. Y yo me imagino, si hiciéramos una película de la historia del hijo pródigo, yo pondría varias escenas en las que el hijo se sale de la casa por una noche y luego regresa. Y luego se sale, voy a ir con unos amigos 2 días y luego se regresa. Que no es así como tajantemente de buenas a primeras que me voy, ¿no? Porque ese Claro, rompimiento suena muy cruel. Entonces, yo estudié comunicación y me encanta, y estudié cine. Entonces, la idea dramática de construir, sí, sí, estudié oh, cinematografía. qué eh, padre. la idea de construir el rompimiento, pues me Sí, gusta mucho. Entonces, yo empiezo a indagar en la música y luego tengo mi primer encuentro con la pornografía, tengo mi primer encuentro con la impureza, y empiezo a encontrar ahí también maneras de tapar mis inseguridades. Yo estuve toda la primaria, todos los 6 años de primaria, de primero a sexto, en una escuela de puros hombres. O como le diría Dante, el cuarto círculo del infierno. No se lo recomiendo a nadie. Pero bueno, y a partir de séptimo grado me pasaron a una escuela mixta. Y mujeres, la hormona, y un desastre para mí, que no tenía yo don social con las mujeres, con las niñas de mi edad, y entonces era un choque tremendo. Y entonces esa ujú, inseguridad se tapaba con, pues, la ya, pornografía o el pecado carnal. Entonces, entonces ese era como el patrón constante, era inseguridad, taparla con algo, inseguridad, taparla con algo. Entonces la ujú, inseguridad de de ser el centro de atención de la gente, la tapaba con la música. La inseguridad de hablarle a las chicas lo tapaba con pornografía. La inseguridad de, etcétera. está buenísimo. Entonces, Sí, o sea, en sí, el esa es la momento en dinámica. el que ¿dijiste algo? No, 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 que esa es la dinámica, ¿no? Justamente, de la Sí, inseguridad. efectivamente, uno se hace adicto a quererle encontrar solución rápida a las cosas, que yo creo que ese es como un punto muy clave en una historia de conversión, es que muchas de las soluciones que le ponemos antes de conocer realmente a Dios son soluciones inmediatas, Ujú, y no soluciones de sanación como Cristo las quiere hacer. Bueno, ujú, entonces mi rompimiento real con Dios tomó tiempo, pero sí llegó un punto en el que yo quise como cortar mi relación con él. Perdí seres queridos, líderes de la comunidad, líderes del grupo juvenil en el que yo estaba, un líder en específico que falleció de una manera muy inesperada. Luego, una hermana del Ministerio de Música fallece después de dar a luz. Luego, una familiar nuestra, la esposa de un tío mío, fallece también. Y a mí la muerte siempre me ha llamado la atención, siempre me ha afectado de una manera particular, porque es para quien es egocéntrico, la muerte es el más grande insulto. Es una persona que ya no está ahí para ti. Entonces, para una persona insegura que solo quiere la atención de la gente, la muerte es un insulto. La muerte es una manera en que una persona te dice, me voy. Tú no eres suficiente como para que yo me quede en este mundo. Es la uh, distorsión, ¿verdad? Que la inseguridad más lo que Satanás hace con sus mentiras, esa es la distorsión que uno escucha, ¿no? ¿Verdad? Y no solo, y entonces ya no solamente es la muerte, sino que una vez que la muerte se contamina y la ujú, muerte natural de una persona como debe ser, el paso a la vida, una vez que eso se contamina todo. Se contamina todo, porque si la muerte no la puedes ver como un proceso natural, empiezas a ver todo como una distorsión. Y claro, entonces, cuando alguien no va a tu fiesta, es en contra tuya. Cuando alguien no tiene tiempo para ti, es en contra tuya. Cuando alguien, porque ya se murió alguien y te pegó emocionalmente y lo viste como una ofensa hacia ti, y entonces, si eso ya es una ofensa, todo es una ofensa. Y entonces comencé a personalizarlo todo. Y la verdad fue que me cansé de tratar de tapar mis inseguridades. Ya era como estar resanando demasiados baches, ujú, pero en lugar de poner concreto era poner tierra, era poner ramas, era poner piedras, era poner lo que fuera,
me cansé. Y dije, ¿sabes qué? Ya no quiero poner nada. Estoy bastante cansado. Para este tiempo yo ya estaba terminando la preparatoria. Y la preparatoria fue ese momento de estira y afloja, entre que sí, entre que no, entre que sí, entre que no. Al final me rendí. Terminé la preparatoria y me rendí. Dije, ya no quiero. Quiero absoluta y completamente salirme de la casa del Padre. Y pedí mi parte de la herencia, los dones que el Señor me dio, los pedí y me salí. Empecé a vivir de una manera muy mundana. eh, pero siempre como en los confines de las cosas que yo conocía. Entonces, si me iba a portar mal, me iba a portar mal con personas a quienes yo conocía que también estaban lidiando con esta dualidad. Entonces, la mejor manera de portarme mal era con amigos que también eran de la comunidad, que estaban pasando también por sus crisis y sus cosas. Y entonces, de ahí el problema de no buscar bien la solución de nuestros conflictos internos espirituales, es que en el mismo grupo se fermenta la putrefacción del pecado. Y entonces uno piensa que tiene que ir al antro para encontrar pecado, cuando en la misma iglesia, Dios me perdone, están las personas que te van a llevar a pecar. Entonces, ahí estuvo el gran problema para mí, fue que mi rompimiento espiritual y el salirme de la casa del Padre fue un simbolismo, pero dentro del ambiente en el que yo me movía era el mismo. Las personas a las que veía semanalmente en el grupo juvenil eran las mismas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer después del grupo de oración? O vamos a ir a comprar de tomar y nos vamos a ir a la casa de no sé quién y vamos a tomar hasta que se nos acabe la conciencia. Y nos enorgullecíamos de encontrar una camaradería más allá de la que el grupo proponía. Y entonces la dinámica de grupo era una dinámica que te reforzaba como hombre, ¿verdad? Porque estamos aquí tomando a gusto, genial, y porque hablamos de cosas entre nosotros. Y ahí está un punto muy interesante, que ya en la embriaguez las inseguridades toman control, como en la película de Intensamente, en la que cada emoción tiene su momento, etcétera. Yo creo que cuando uno se embriaga, la inseguridad toma el control y la inseguridad maneja el cuerpo y al habla. Y entonces cuando uno habla con las inseguridades a flor de piel, dice todo, ¿verdad? Y ahí es donde yo empecé a escucharme a mí mismo decir cosas que antes no había dicho. Por ejemplo, en uno de esos momentos así de embriaguez con amigos, eh, en uno de esos momentos reconocí por primera vez públicamente que yo había tenido pensamientos suicidas cuando estaba en secundaria y una vez más en preparatoria. Pasé por momentos de depresión fuerte y les dije, sí, pues tuve pensamientos suicidas. Lo peor es que cuando tú externas algo desde una inseguridad que no es malo, pero tienes la expectativa de que la inseguridad misma, tanto la inseguridad habla como es la inseguridad que escucha. Y si la gente no te arropa de la manera que quieres, te truena. Y entonces cuando el que te está escuchando no es un sacerdote o una religiosa preparada o una persona formada o un líder con autoridad espiritual, sino un amigo que está más o igual de borracho que tú, y no responde como tú quieres, te truena. Y entonces estos momentos muy hermosos y muy íntimos que tenemos con nuestros compañeros de tomadera, de sí, es que yo a mis papás, que esto, que el otro, y la persona te contesta con un, pues qué mala onda, en lugar de arroparte con el amor que necesitas, pues te termina de fregar, te termina de lastimar y no Te tiene rompe. fruto. Entonces estos actos intensos de intimidad son completamente infértiles. Y no una vez, varias veces te juntas con estas personas y tienes estos ejercicios como confesión grupal, pero no llevan a nada. Al día siguiente todos están crudos, todos están dormidos, todos están out. Y en 2 días ya nadie se acuerda de lo que dijiste. No solo eso, lo que la gente recuerda de esos encuentros son las bromas, los chistes, lo que nos dio risa, que este vato se cayó, que aquel vomitó, que aquel ello, que aquel otro, pero incluso lo íntimo que se pudo haber vivido pasa a un décimo plano de importancia, cuando mucho. Entonces yo empiezo a caer mucho en vacíos, empiezo a caer en mis propias inseguridades y me doy cuenta que la seguridad, las cosas que yo había usado para taparlas están huecas completamente y empiezo a tropezar en vacío. Y tropezar en vacío es algo muy doloroso
porque cuando uno tropieza, vas caminando por la calle y te tropiezas, pones las manos imaginándote que en algún momento va a llegar piso. Cuando tropiezas en vacío, no ves el piso. Cuando tropiezas en vacío, simplemente te caes, pones las manos, pero no pasa nada, y en algún momento vas a tocar con piso, pero no sabes cuándo. Es como tropezarse en la noche. O sea, ¿dónde está de lo que me voy a agarrar? ¿Dónde está el trancazo que me voy a dar? Tropezarse en vacío implica que aunque según tú estás preparado para algo, no lo estás. Tener relaciones antes del matrimonio es tropezarse en vacío, porque piensas que poniendo las manos y desasociándote emocionalmente del acto y pensando que nada más lo haces por divertirte, con eso te vas a evitar el trancazo, pero el trancazo llega, el golpe llega, es tropezar en vacío. Por más que pienses que tienes las defensas bien puestas, no sirve de nada. Total, una vez, otra vez, vuelven a mí pensamientos muy deprimentes, vuelven a mí pensamientos muy malos, y entonces ahí es donde veo eh, en la película del hijo pródigo que yo quisiera dirigir algún día, yo veo que el padre en secreto cuida del hijo. Yo veo que el padre en secreto hace cosas para cuidar del hijo. Y esto lo iré resumiendo más hacia el futuro del testimonio, pero mi papá tuvo una idea. Yo estaba ya en mi segundo año de universidad, me salí de una universidad por malas calificaciones, estaba en la otra y estaba reprobándolo todo, no me interesaba, a veces me saltaba las clases, me iba de pinta, me valía, yo no tenía yo no tenía idea ni de lo que estaban pagando, ni de lo que me estaba costando, ni del tiempo, ni en futuro, nada. Y mi papá tiene una idea, mi papá llega y me dice un día, oye, ¿no te quieres ir a estudiar a Estados Unidos? Y le digo, pues sí, y mi primer pensamiento fue libertad, vámonos, pela, vámonos a donde sea. Ya le hiciste. Y me dice mi papá, sí, hay una universidad donde yo leí un libro, dice mi papá, leí un libro y el autor del libro trabaja en esa universidad. Y yo, ¿cuál es el libro? Se llama Roma Dulce Hogar Scott y es del Hahn. doctor Scott Hahn. Entonces el Ujú. doctor Scott Hahn dice en el pie de página que es maestro en la Universidad Franciscana de Steubenville. Y yo dije, pues sea franciscana, dominico, carmelita, me vale. Es Estados Unidos y es lejos de ustedes. Y yo siempre he amado a mis padres, pero obviamente la primera figura de autoridad que te refleja cierto repele son los papás. Entonces yo Claro. dije, bien, vámonos de aquí. Y sí, genial. Me fui un verano a una conferencia de jóvenes en la universidad. Estuve ahí, me encantó y dije, perfecto, lo voy a gozar porque es absoluta libertad. Y entonces en enero del 2008 me voy a Estados Unidos a estudiar la carrera de comunicación. Y el primer semestre fue un tiempo muy interesante porque ahí es donde veo al padre, ¿verdad? De cierto modo acercándose a mí en maneras en las que yo no me las esperaba. Es maneras en las que no te imaginas. Por ejemplo, una pregunta que uno se puede hacer, eh, siempre me gusta pensar lateralmente cuando leo los evangelios. Por ejemplo, Ujú, ujú. sabemos que dicen que el joven, el hijo pródigo cuidaba de cerdos, porque para los judíos cuidar cerdos es un trabajo muy, muy horrible y es lo peor, etcétera. Pero a mí también me gusta pensar en por qué está ese detalle ahí, que no basta decir con que tocó fondo, pero una manera también de imaginármelo, que esa es mi imaginación bíblica, ¿sí? Ujú, ujú. Es si no hubiera él llegado a ese fondo, no se hubiera encontrado con este arrepentimiento inicial con el que se encuentra. Y entonces mi tocar fondo llegó en mi primer semestre de la carrera. Recuerdo el día que toqué fondo, me desperté en casa de un absoluto extraño, habíamos ido allá a tomar igual, no sabía yo quién era, el extraño me regresó a la universidad, todo el mundo se había ido, nadie me había cuidado, nadie se había percatado de que nada, traía toda la camisa vomitada, estaba mal, mal, mal. Me acuerdo que llegué a mi dormitorio, no podía dormir, a los que estén tratando de tomar con diversión, al día siguiente no duermes nunca, es horrible, es una cosa que el cuerpo cobra factura. No podía dormirme, entonces estoy ahí, es domingo y estoy ahí en mi cama, en la cabeza me está retumbando y digo, tengo que ir al lugar más callado de la universidad. Y me consta que el lugar más callado de la universidad es la capilla. Y entonces me voy a la capilla
por conveniencia, y estoy ahí y comienza la misa, y viví la Santa Misa, y algo en mí fue como ya no quiero esto, ya no quiero estar lejos de ti, Señor. O sea, si queremos así hablar en serio, he estado probando de las cosas fuera de, y me hartan, y extraño vivir en paz la misa, extraño vivir en paz una misa mínimo, no estoy hablando de levitar y multiplicar panes, quiero vivir una santa misa en paz, punto. No quiero sentirme culpable, estoy harto de ir a misa manejado por mis inseguridades, porque si no voy a misa, el domingo que platico con mis papás en la noche, por Skype, me reclaman o me preguntan, ¿fuiste a misa? Y si no fui, ya es pecar. Y si digo que sí, mintiendo, ya es otro pecado. O sea, cárgale a la cuenta de pecados simplemente, el hecho de que la conciencia a mí no me dejaba en paz, pero bien yo podía abandonarlo, bien yo podía mentir mis 4 años de la universidad y decir, ya, basta con esto. Pero en la misma inseguridad de querer quedar bien con Dios, le digo al Señor, quiero corregir rumbo. Y esa es la primera conversión o el primer arrepentimiento del hijo pródigo. Y el hijo pródigo tiene dos arrepentimientos en la lectura. El primero es cuando dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan para saciarse y yo aquí queriendo comer lo que comen los cerdos? Lo primero que mueve al hijo pródigo a regresar no es el arrepentimiento, es el hambre. Es el hambre. Tiene hambre. Porque él incluso negocia en su discursito que prepara, porque ¿por qué nos dice el Señor el discurso del hijo pródigo antes de que llegue? Porque es nos está abriendo la perspectiva, la mentalidad del hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus siervos. Contrátame. Quiero trabajar para que tú me des. Quiero portarme bien y que tú me reditúes que yo me porte bien. En ningún momento dice perdóname. No. En ningún momento dice perdóname. En ningún momento le muestra te herí, te lastimé, te pedí la parte de la herencia. Prácticamente te pedí que te murieras para poder yo gozar de lo mío. No, entonces mi primer momento de arrepentimiento en la universidad fue en Semana Santa del 2008. Y ahí hace cuenta fue que fui moviendo los hilos para trabajar para el Señor, que me tratara como uno de sus criados. Yo me porto bien, tú me bendices. Yo me porto bien, tú me bendices. Continúo la universidad, en todo este proceso normal, los 3 años que me faltaban, voy conociendo al Señor, me hago muy devoto de San Francisco de Asís, porque fui leyendo, la universidad es franciscana, administrada por los franciscanos, y fui leyendo que San Francisco era una persona altamente insegura. Era un hombre con muchas inseguridades, probablemente psicótico en algunos momentos de su vida, vivió muchas cosas muy violentas en su corazón y en su mente, y cosas que, o sea, lo que muchos sabemos de San Francisco de Asís es cultura general, pero ya cuando te metes a los estudios de su regla, su orden, su vida, te das cuenta que, o sea, no era normal. No, ese señor no era normal para nada. Y la visión acá, hay un, hay algo muy especial de San Francisco de Asís que diré más adelante porque es parte de la Ajá. historia. Pero el Ok. punto es que yo me voy identificando con este poeta loco, psicótico, inseguro, y digo, ah, soy yo, ¿verdad? Y entonces me voy relacionando con él, voy platicando con él y vamos como encontrando puntos en común, ¿no? Ajá. Y me gradúo, regreso a Monterrey, tuve la oportunidad de quedarme allá, pero no, dije, no, mi casa es Monterrey, prefiero quedarme acá, y pongo en práctica, empiezo a trabajar para el Señor. Digo, Señor, voy a trabajar para ti, yo me porto bien, tú me bendices, yo me porto bien, tú me bendices, y pues estira y afloja entre tú y yo más en paz. Y entonces era, pues, confesión semanal, era ir a misa, servir en Gesed. Ahora sí, el ministerio yo lo veía como el vehículo por el cual voy a compensar las cosas malas que he hecho o que todavía hago. Y ese era el problema, que hablarle al Señor de un contrato entre Él y yo implica que yo puedo fallar al contrato. Y entonces la letra pequeña dice, en caso de que yo siga fallando en lo mismo, simplemente sirvo más, simplemente me entrego más.
simplemente trabajo más para ti. Paso más tiempo dentro de la iglesia, me meto a más grupos apostólicos, me meto a más eventos, voy a más cosas, pero eso justifica que yo de repente pues me doy mis permisitos, ¿verdad? Y hago mis cosas mal. Y entonces mi exceso de actividad es un reflejo de mi dualidad, mi concupiscencia. Y para los que no sepan qué es concupiscencia, métanse a Google e investiguenlo, por favor, porque es el mal del hombre moderno. Y entonces esta dualidad de te sirvo, pero te deshonro. Y no solamente deshonrar al Señor, pues al final el Señor murió desnudo en una cruz, ¿qué tanto mal le puedo hacer yo? Pero es el daño que me hago a mí mismo. Me estoy suicidando al estar tan separado, mi alma de mi cuerpo. No hay unión, hay una completa desasociación entre lo que mi alma anhela y lo que mi cuerpo me pide. Es la vivencia literal de hago lo que no me es lícito. Es esa como el rompimiento entre una fuerza y la otra, y ambas fuerzas las pongo yo, las dispongo yo de decir, aquí está, Señor, mis servicios y mis fines de semana, y te voy a servir, y voy a cantar, y voy a componer, y voy a grabar, pero aquí abajo está mi carne y mi pecado y mis anhelos de dejarlo todo, soltar, matarme o morir, o vete a saber qué hacer con mi cuerpo y con mi vida, porque no soporto algo. ¿Qué es lo que no soporto? No sé, pero algo no Ok. soporto, algo no soporto, algo no soporto. Llega un punto, y esto duró años, esto duró 2012 a como 4 años más o menos, hasta que una amiga que no es creyente, o sí lo es, pero no es muy practicante, pero una gran amiga desde hace muchos años, un día me cita a un café junto con otra amiga que no era tan amiga mía, pero bien raro que me citara, o sea, ella y la otra, y las dos son psicólogas, y me dice mi amiga, me dice, mira, te llamé la verdad porque no te reconozco, porque no eres tú. Te veo deprimido todo el tiempo, te veo triste todo el tiempo, oportunidad, o sea, estás todos los fines de semana, te vas y vas allá a Timbuktu y a Jalapa y a Veracruz, y a lo que quieras, allá, y estás cantando y estás en allá cantando y con el esto y el papa y lo que quieras, pero oportunidad que tienes de venirte con nosotros a tomar, te pierdes, te vas hasta atrás y nadie te reconoce y me saca de onda esta dualidad. Creo que tienes un problema y creo que ocupas ayuda profesional. Así en seco me lo dijo, yo me quedé como, ah, caray. Y la amiga que venía para decirme, Fede, yo tengo 6 meses de conocerte y esa es la impresión que me das. No eres un hombre de una sola pieza y eso te puede hacer mucho mal en el futuro. Y yo así, una conversación que esperas tener con dos sacerdotes o una religiosa o lo que quieras, me lo dicen dos personas que no son practicantes y digo, algo está mal. Entonces, la amiga me dice, tengo un consultorio y mi compañera que no te conoce te puede atender. O sea, yo no te puedo atender, ella no te puede atender porque te conocemos, pero en mi consultorio hay otra psicóloga, ella te puede atender. Va, dije, ¿sabes qué? Uh, Yo ya a este nivel, si no eran ellas, llegaba un mormón y me dice que soy el hijo de Cthulhu y se lo creo. O sea, Chivas. estoy tan endeble, estoy tan frágil, estoy tan destrozado que si llegan y me dicen, ¿verdad? Que soy cientólogo y lo que quieras y Joseph Smith y la fregada, me la creo, ¿verdad? Y el ángel Moroni, yo con tal de creer en lo que fuera, ¿pero por qué? Porque no creo en algo, no creo, no estoy contento con algo. ¿Con qué no estoy contento? ¿Con qué no estoy contento? Había una rabia en mí que me hacía estar dividido. Voy con la psicóloga y suceden dos cosas muy interesantes. La primera es empezar a ir con la psicóloga. Y mis primeras sesiones fueron sesiones muy normales donde yo hablé. Y hablé de mis papás, y hablé de mis papás, y todo eso de mis papás, la raíz de mis papás, y mis papás, y el colegio, mis papás, y mis papás. Entonces ahí estoy yo con ella, ¿no? Y luego un sacerdote, amigo nuestro de Guadalajara, lo mandan, lo encardinan a Monterrey y lo ponen en nuestra parroquia. Y yo tengo la noción de parte, creo que mi mamá fue la que lo comentó, pídele que sea tu director espiritual. Yo dije, nunca he tenido un director espiritual y si lo quiero tener, lo voy a tener para decirle a la gente que tengo un director espiritual. Así como con la alarma que tengo a las 5 de la mañana, que suena a las 5 de la mañana, la apago y me vuelvo a dormir, pero le puedo decir a la gente que me levanto a las 5 de la mañana, ¿no? Y entonces empiezo a ir con el padre y empiezo, hable y hable y hable. Entonces ahí tengo estas dos cosas sucediendo. Un día la psicóloga me dice, mira,
no sé si ya te diste cuenta, pero la manera en la que tú hablas es muy obvia, pero tus papás no son el problema. Yo, ¿cómo que no? Tengo aquí 4 sesiones pagándote para decirte que mis papás son el problema. Y me dice la psicóloga, el problema eres tú. Y te voy a decir concretamente cuál es el problema. El problema es que no te amas de niño. No te amas de niño. Le tienes rencor a tu infancia, al niño que fuiste, a ese niño inseguro, a ese niño que quiere la atención de todos. No te has perdonado, no te has aceptado. Y entonces pasas toda tu vida queriendo distraer a las personas de lo inseguro que fuiste o de lo inseguro que eres. Y luego ese mismo día tenía cita con la psicóloga y luego dirección espiritual. O sea, el doble knockout. Y luego llego con el padre y el padre me dice, porque yo hablaba de la oración, este padre es doctor en Santa Teresa y San Juan de la Cruz y es un santo este padre. Eh, Me dice, pues le digo, padre, es que yo no quiero orar. No, 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 ya no me nace, no tengo palabras, maneras, modos. Y me dice, por supuesto que no quieres orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y dice, y tú no tienes la más mínima idea de quién es Dios. ¿Cómo que no tengo idea de quién es Dios? Dice, no. Todas las ilusiones que tienes en tu mente, todas las llanuras, todas diría San Juan de la Cruz, todas las mesetas espirituales que tienes son proyecciones de tu psicología sobre quién o qué es Dios. Y lo tienes resumido en 3 cosas: tus papás, tu comunidad y el ministerio. Tú crees que Dios es esas 3 cosas y Dios no es eso, y por eso no quieres orar. Porque orar es quedar bien con tus papás, orar es ir a servir al ministerio, orar es hacer lo que la comunidad te dice que hagas. Pero eso no es Dios. Y se me acerca y me ve así con la mirada que tiene este padre y me dice, no conoces a Dios. Y en ese momento, hace cuenta que en ese momento, en la historia del hijo pródigo, yo creo que la razón por la que el hijo se sale es porque no conoce a su papá. Y de hecho, no lo conoce. Porque el decirle, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos, es una asociación de insulto. Es decirle, eres tan cruel que sé que no me vas a perdonar. Por eso ni siquiera perdón te pido, sino que mejor me contratas. Y si me contratas, yo trabajo para ti, porque eso eres tú. Tú eres un hombre de concesiones. Tú eres un hombre de acuerdos. Y por eso vamos a acordar y a tratar. Lo que el hijo pródigo no se esperaba era que su papá estuviera afuera de la casa esperándolo. Lo que no se esperaba era que el papá corriera a él, que ni siquiera lo deje terminar, porque la segunda conversión del hijo pródigo es cuando repite su discurso, pero omite la segunda parte. He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Ese es el momento en el que él dice, no tengo nada, no tengo nada, no he hecho nada. Y entonces yo llego a este momento, ese mero día, y me quedo, hace cuenta que todas mis ciudades emocionales y espirituales se vieron desmoronadas. Que todo era arena. Y todo tan maravillosamente paternal es el Señor, que se esperó al momento exacto para deshacer todo eso. Y lo deshace. Y en mis manos toda esa arena se empieza a deshacer. Y me dolió, me hirió. Me hirió el corazón. Una llama de amor viva me cauterizó por dentro. Y penetró a lo más profundo. Porque cuando tú le dices a Dios, muéstrate a mí, toma mi vida Señor, quiero servirte, quiero ser tuyo. Pero cuando se lo dices de verdad, el Señor te escucha. Y el Señor se cuenta que lo que hace es quirúrgicamente mete su mano en tu pecho, toma tu corazón y lo exprime, pero con amor, un amor paternal,
la delicadeza de un cirujano, te exprime y lo destruye. Y el sujetar él, tu corazón se convierte en tu corazón. El que al quebrantarte, sosteniéndote, te está dando vida al mismo tiempo. Es el misterio de Santo Tomás, que muchos recordaremos a Santo Tomás por haber sido el que dudó, pero yo hasta el día que me muera recordaré a Santo Tomás como el que metió la mano en el costado de Cristo. Ningún otro discípulo lo hizo y ningún otro discípulo le dijo Dios. Tomás es el único que le dice mi Dios, Sí, es porque es cierto. el único que mete la mano en el costado y le toca el corazón a Cristo. Debe haber sido un momento tan fuerte para Tomás. Debe haber sido algo tan extraordinario que tocó el corazón de Cristo, por Dios. Ese es el misterio de San Agustín, de estás en mí, pero en mí no cabes. Y te busco afuera, pero estás adentro, pero ¿será que yo te estoy pidiendo que entres a mí? Si yo soy el que está dentro de ti, es ese misterio incomprensible. Y entonces, lo único que se me vino a la mente fue, tengo que ir a hablar con San Francisco. Tengo que hablar con él. Él tuvo una experiencia similar y yo estoy perdido, no tengo brújula, no tengo compás. Y sentía yo un jalón, ¿verdad? Porque el otro día lo expresé, que justo después de eso me fui 2 semanas a Europa. Y lo expresé como pues me fui a turistear y todo, y había un itinerario espiritual. Pero la verdad es que había algo que me estaba jalando a ver a San Francisco, a estar un tiempo allá. Entonces llegué, mi hermana vive en Europa, entonces iba a aprovechar para verla, ella vive en Irlanda. Entonces iba a aprovechar para ir a verla, pero iba a pasar, pues viendo ciudades y todo, pero mi itinerario espiritual era Asís, 3 días enteros ahí de oración, de apagar teléfono, de no reportar nada a nadie y orar, 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 orar. Y ese día de la semana, o sea, iba a ser en el día 5 de la semana o en el día 4 de la semana, los primeros 3 iban a ser el primer viaje, o el día 5 no, día 5 o 6 Ujú. X. El punto es que en el primer día del viaje, voy a Segovia y en Segovia está el convento donde está enterrado San Juan de la Cruz. Y yo voy allá, me encuentro con una familia de españoles que me empezamos a hablar, eh, y me los encontré en el tren, literal, me los encontré en el tren, compartimos taxi y empezamos a hacer el recorrido turístico juntos. Y en una de las paradas, muy famosamente para las cañas, ¿verdad? Eh, la mamá, el papá, 2 hijos y una amiga de los hijos. Ujú. La mamá me dice, yo soy catequista. Y yo, qué padre. Me dice que soy catequista católica. Qué bendición, me dice, nuestro sacerdote acaba de cumplir 50 años de ordenado. Qué bendición. Y me dice, le hicimos un video. Y me enseña el video con su celular y es una canción de Gesed, una canción que yo había escrito. Pues me empiezo a reír, ¿verdad? Y pues me estoy riendo y total, llegamos este, llegamos al convento y en el convento está la tumba y en el altar que está en la tumba hay un panfleto y una oración. Y la oración dice, no me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré que no tardarás si yo espero. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Entonces, ¿qué pides? ¿Qué buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas a menos, ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu Padre. Sal fuera, gloríate en tu gloria,
escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Y en ese momento la mamá me pone la mano en el hombro y me dice, ¿puedo orar por ti? Y le digo, sí, pensando que estaba refiriéndose a, pues voy a estar orando por ti, pero no, empieza a hacer oración por mí, oración carismática. Yo soy de vivencia carismática y empieza a orar por mi Señor. Te pido que bendigas a este joven que te está buscando, muéstrate a él en este viaje. Y yo me empiezo a destruir y digo, Señor, es el primer día. Espérate a que llegue así, Señor. Total, eh, llegué a Asís, primero vi a Santa Clara, le pedí que me acompañara, y luego llegué eh, a la tumba de San Francisco, me encontré con un fraile venezolano y un fraile mexicano, y los dos eran fan de Gesed, y me dieron acceso secreto a los túneles secretos. Estuve en la celda de San José de Cupertino, pero estos canijos no me dijeron hasta que yo estaba dentro. Literal me abrieron una puerta y me dijeron, y aquí es una celda. Y yo entro a la celda y entré y haz de cuenta como cuando está el cuarto frío y sales al ambiente caliente. Haz de cuenta que entré y me pegó así cuenta un calor. Y dije, ¿de quién es esta celda? Me dicen, es de San José de Cupertino. Y yo haz de cuenta, así, Dios, ¿verdad? Y total, me invitan a cenar. Canté en el convento de los frailes, a escasos metros de la tumba de Francisco. Y ese fue mi momento con él. Y luego me fui al Cristo de San Damián y ahí estuve. Perdí noción del tiempo hablando con el Señor. Me dijo cosas muy hermosas. Luego fui al cerro, ahí en Asís, no a la Albernia, sino al monte. Y se me olvida el nombre ahorita, pero estuve ahí un buen tiempo, un muy hermoso tiempo, al Subasio. Total, el punto como culmen fue cuando voy al convento de las hermanas Clarisas que construyó Francisco, donde vivían las hermanas después de que Francisco fallece, que es San Damián. Entonces estoy en San Damián y veo que no está en María de los Ángeles, sino que está entre Asís y María de los Ángeles. Asís que está en un monte, María de los Ángeles está abajo, en medio está el convento. Entonces llego y veo la explicación del Cántico de las Criaturas. Todos conocemos el Cántico de las Criaturas. Loado sea mi Señor por el hermano Sol, por la hermana Luna, etcétera. Y viene la historia. Y aquí es donde el Señor, si alguien sabe escribir historias de amor, es Dios. Es el mejor autor de historias románticas, porque hace lo que sea para que te enamores de él. Y leo que Francisco regresa de Marruecos, habiendo querido morir mártir, y no muere mártir, y regresa deprimido, porque no murió mártir. Llega a Asís, y de los 50 hermanos que había dejado, había alrededor de 2.500 hermanos. De los 2.500, unos querían la vida monástica, unos querían estudiar y otros querían evangelizar. La orden se quebranta, a Francisco lo quitan como líder, él se va a la Albernia para orar y ahí recibe las llagas, se empieza a quedar ciego, le da una fiebre, el obispo lo obliga a regresar a Asís para que se cuidara con un doctor. Francisco huye del obispo para no atenderse con el doctor del obispo. Regresa a Asís, en donde las hermanas Clarisas lo iban a recibir en San Damián para que ahí cuidarlo y cuidar de él. Pero el cuarto que tenían preparado para él se había inundado. Entonces no podía quedarse en el convento, pues porque no. Entonces lo mandan a la choza anexa. Y la choza anexa estaba fría, húmeda, llena de hoyos en donde entraban ratas, culebras, cucarachas, insectos. Y ahí le dicen, aquí aguántanos en lo que terminamos de limpiar allá. Y entonces ahí pasa la noche y dicen que fue la peor noche de su vida, que fue la noche en la que le dijo al Señor, llévame ya, no, se deja de estarme castigando. ¿Por qué tanto castigo? Ya llévame, ya hice todo para complacerte y al final aquí sigo sufriendo.
ciego, enfermo, cansado, enllagado. Y el Señor le habla y le dice, si yo te digo que ya tienes el cielo asegurado, ¿aguantas vivir más? Y dice Francisco, sí, Señor. Que el Señor le dice, yo soy el amo, tú eres el siervo. Si yo te digo que tú ya estás bien, aguanta estas cosas por amor a mí. Y al día siguiente sale de la choza, comienza a componer el cántico de las criaturas. A 2 años de su muerte, ciego, cansado, con fiebre, enllagado, moribundo, roído, y empieza a cantar, loado seas, mi Señor. Yo creo que empezó a cantar todas las cosas que ya no podía ver. Y ese momento fue el abrazo del Padre para mí. El momento en el que te das cuenta que Dios no quiere un contrato contigo. Dios no quiere tu servicio. Dios no quiere tus canciones. Dios te quiere a ti. Y yo no lo había experimentado. Me lo habían dicho, pero yo lo asociaba a mis actos. Trátame como uno de tus siervos, ¿no? Pero cuando te la crees que Dios te quiere a ti, Dios quiere a ti. Todos los castillos de arena que se habían deshecho habían revelado un palacio en mi interior. Y ahí es donde descubres la sabiduría de santos como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, que pasaron por estas cosas y las plasmaron en experiencias fuertísimas de misticismo, de mística católica, que se ha perdido en nuestros tiempos, que le hemos perdido el gusto a ser místicos para el Señor. Y yo personalmente, y este es yo y mis conjeturas, pero yo creo que el misticismo y la vida mística espiritual va a salvar a la humanidad, porque es la única manera que vamos a aprender a amarnos y por consiguiente a amar a los demás. Quienes abortan es porque no saben lo que ellos mismos valen. Si, quienes matan es porque ni siquiera saben cuánto valen ellos. Y entonces la ceguera del valor real del hombre nos lleva a estos actos terribles de muerte, de muerte. Si supiéramos lo que valemos, expresaríamos vida. Yo le dije en ese momento al Señor, le dije, Señor, yo soy tuyo. Tú haz lo que quieras. En ese momento, mis inseguridades dejaron de manejar, porque incluso el servicio se había convertido en una embriaguez espiritual. Y la embriaguez espiritual es real, es un peligro. Es dejarse llevar por los momentos espirituales y que esos sean los que alimenten mi vida. Lloré en el retiro. Ah, muy bien. No lloré en el retiro, entonces no viví nada. Ese tipo de cosas que hieren y lastiman. Eh, entonces, ay, perdón, aquí estoy. Eh, Mi embriaguez espiritual me había llevado a ignorar y a dejar que mis inseguridades manejaran. Cuando regresé, dejé que el Señor me mostrara cómo manejar yo mi vida, viéndolo a Él. Terminé mi seguimiento con la psicóloga. En mi última cita llegué y me senté y le platiqué que estaba decidido a ir a un viaje a Los Mochis, Sinaloa, para pedirle a una muchacha que fuera mi novia. Y me dijo, Fede, jamás te había visto hablarme como hombre. Siempre que venías aquí te sentabas como niño, te sentabas así sentado con los pies cruzados sobre el Fíjate, asiento, fíjate. y hoy estás sentado derecho, estás sentado erguido, te sentaste en la silla y no en el reclinador y no en el sofá. Yo creo que ya no tenemos que ver. Te has dado cuenta de lo que tienes que trabajar. Y continué trabajando con el padre todo este asunto de lo que ahora había descubierto, que es que no sé nada. Y el padre me dijo, estás en el mejor momento, porque ahora sabes que no sabes
Y ahora sí vas a saber. Y ahora sí vas a ver quién es Dios. Y Vero, lo que yo te diga, me quedo corto. Por eso, cuando me pediste una frase, te dije, en las manos de Dios. Porque lo primero que descubres cuando el Señor te quebranta es que nunca te dejó. Lo primero que descubres es que todo lo que había pasado tenía un propósito. Y en las cosas en las que yo me metía, Él estaba ahí. Y cuando yo veía oscuro, es porque estás en las manos de Dios. Es decir, este soy yo y estoy en las manos de Dios. Cuando me protege, se ve oscuro, se ve como que no hay salida, no hay, pero estoy en las manos de Dios. Eh, Fui a Los Mochis, Sinaloa, le pedí a esta muchacha que fuera mi novia y a los 7 meses después le pedí que se casara conmigo. Cumplimos un año de casados hace poco, el 15. Comenzamos un ministerio de testimonio como pareja, que lo pusiste en tus historias, que es en la página de Dos Son Uno. Ujú. Eh, Tenemos casa, trabajo, alegría, tenemos nuestros problemas y discusiones, pero siempre las sacamos adelante. Y ahora sirvo al Señor porque quiero. Ahora sirvo al Señor porque, ¿por qué no? Ahora sirvo al Señor sin condiciones. Así me ponga a hablar enfrente del celular, cantar enfrente del celular en estos tiempos de pandemia que hemos estado haciendo conciertos virtuales. Si ese es mi servicio ahora, lo hago porque quiero. Estoy feliz, estoy pleno en Él, realizado plenamente en Él. Y cuando te das cuenta que estás en sus manos, comienzas a identificarlo por lo que Él realmente es. Y ahí me he agarrado de tres cosas. La primera es de la lectura de los evangelios, de la lectura inteligente de los evangelios. Los evangelios no solo son historias, los evangelios son un mapa para conocer a Cristo. O sea, los evangelios son la guía para conocer quién es Jesús. Son cuatro perspectivas muy diferentes cada una de la persona de Cristo. Lo segundo, de la vida de los santos, de leer a San Juan de la Cruz y de leer sobre su noche oscura y leer que yo pasé por eso y que vuelvo a pasar a veces por esos momentos que la noche oscura, eh, las ansias en amores inflamadas, ¿verdad? Eh, pero una vez que está ya la casa sosegada, el Señor empieza a manifestarse, que, que todo tiene un transcurrir en Él y en su amor. Entonces, de la lectura bíblica de los santos y de mi sacramento. Yo soy el sacramento del matrimonio. Mi esposa y Sí, yo somos el sacramento. No así es. tenemos un sacramento, Mm. somos un sacramento. Ella y yo somos la manifestación plena del amor que Dios nos tiene. Y mi sacramento tiene un nombre, y el nombre de mi sacramento es Gesed. Porque Gesed significa amor misericordioso. Y eso es lo que veo todos los días en la mirada de mi esposa. El nombre de mi sacramento es Gesed. Y aquí estoy, mi testimonio no ha terminado. Mi testimonio sigue. Hoy tuve una conversión, mañana espero tener otra. El padre que fue mi director espiritual lo sigue siendo y él fue el que nos casó. Y es un hombre que admiro y quiero muchísimo, pero veo en él el amor paternal, en mis papás, en mis hermanos, en mi comunidad, en mi esposa, en lo que veremos a futuro en nuestros hijos. Ahí está Dios. En todo momento estamos en las manos de Dios. Así que a todos los que estén pasando por algo, a todos los que están pasando por algo o hayan pasado por algo, estamos en las manos de Dios. ¿Qué te digo? Gracias. ¿Puedes poner tu frase? Voy a quitar el audio. ¿O no? Me voy a acercar tantito porque no te escucho muy bien. Ni sin audífono, con audífono, ni uno de los dos, no.
Ah, ok, sí. Va con audífono entonces. De verdad, qué raro, no me escuchas. Qué mal. Que gracias, o sea, gracias de verdad por tu vulnerabilidad, por abrir tu corazón de la manera con que abriste. A mí tengo ganas de volver a escuchar eso cada vez que, no sé, o sea, de verdad solamente tengo ganas de volver a escuchar eso, porque me parece una acción de Dios tan clara, tan contundente, tan fuerte, tan, pues tan de la huella de Dios. O sea, todo lo que has dicho huele a Dios, huele a su misericordia, huele a su amor. De verdad que gracias, ¿no? Ha sido bellísimo escuchar, bellísimo. Yo creo que todos los que están aquí es lo que están diciendo. O sea, claro, no, sí se va a guardar. Ustedes me están preguntando, ¿se va a guardar? Sí se guarda, eso se guarda. Y de verdad, no sé, gracias, que vamos a pedir mucho por ti, solo lo que te voy a decir, que los que estamos aquí, yo creo que después de haber escuchado eso, yo siempre digo, ¿no? Al final de las lives, que ofrezcamos nuestra oración por las personas que nos abrieron el corazón, que nos compartieron un poquito de sí. Entonces les pido eso a todos los que están aquí, que ofrezcan una oración por Fede, terminando eso, por su familia y por esa misión que el Señor tiene. Y más que nada para que siga experimentándose profundamente amado por el Señor, que esa es la esencia, ¿verdad? Muchas gracias, Ver. Muchas gracias. Sí, les pedimos su oración. Y miren, porque estoy viendo los comentarios y estoy viendo que muchas personas quieren que cante, pero miren, el vivo ya tiene que terminar porque la hora se está acabando. Y entonces, Que pueda hacer una parte 2. Podemos guardar el en vivo. ¿En qué te parece si empezamos uno nosotros en Dos Son Uno? Y te invitamos y cantamos con todas las personas que están aquí. Entonces, la cuenta de Dos Son Uno, de hecho mi esposa lo está viendo, va a comentar ahí la cuenta de Dos Son Uno y podemos empezar uno ahí ahorita mismo y cantamos tantito, ¿qué les parece? Para que Excelente. se guarde y no se pierda porque se acaba la hora. Ya está, eso hacemos. Entonces nos unimos en 2 en 1. En Dos Son Uno, así es, así okay. Escrito como con palabras, ahí acaba de comentar, Dos Son Perfecto. Uno. Ya está, listo, vamos para allá. Excelente, ahí nos vemos. Ahí nos vemos.